Cordial saludo, apreciados estudiantes. En el video pasado vimos algunos aspectos generales de las inversiones internacionales directas. Vimos por qué es tan importante conocer el régimen cambiario y las obligaciones cambiarias derivadas de las inversiones internacionales, entre otros aspectos, porque es la manera como se mitiga el riesgo más representativo en estas operaciones, que es ser sancionado por la Superintendencia de Sociedades con una multa del 200% del valor de la inversión, o si la Superintendencia de Sociedades considera que hay un fraude, ya sabemos que nos puede prohibir hasta por 5 años la realización de operaciones cambiarias de todo tipo. Otro aspecto que vimos en el video pasado es el concepto de residente y no residente, importantísimo porque podremos identificar así si una operación es interna o internacional y si tenemos que cumplir con obligaciones cambiarias o no. En este video entonces vamos a ver otros aspectos generales de las inversiones internacionales que debemos tener siempre presente. Otro aspecto general que debemos tener presente en el tema de las inversiones internacionales. Cuando un colombiano hace una inversión en el exterior, tiene que identificar en dinero, en divisas, tiene que identificar, digamos, el origen de esas divisas. Si esas divisas hacen parte del mercado regulado, es decir, de las operaciones, son producto de las operaciones indicadas en el artículo 41 de la Resolución Externa 1 de 2018 del Banco de la República, como lo son las importaciones y exportaciones de bienes, como operaciones de derivados, opciones y garantías, endeudamiento externo por activa, por pasiva, en fin, o si son divisas que eran del mercado libre, pero que la persona dueña de esas divisas voluntariamente las quiso canalizar a través del mercado cambiario y ya pertenecen al mercado cambiario, entonces tiene que cumplir con el 100% de las obligaciones cambiarias derivadas de las operaciones de inversiones internacionales. Pero si esas divisas hacen parte del mercado libre, no tiene que cumplir con esas obligaciones. ¿Y cuáles son las operaciones del mercado libre? Son todas aquellas diferentes a las que estipula el artículo 41 de la Resolución Externa 1 de 2018 del Banco de la República. Ejemplo, un colombiano se va a ir para un país extranjero y va a llevar $10,000 en efectivo o su equivalente en otras monedas, que es el dinero que uno puede llevar por viajeros a un país extranjero. Y esas divisas las invierte en ese país extranjero. Esa operación hace parte del mercado libre y entonces ese colombiano no va a tener que cumplir con obligación cambiaria alguna. Otro ejemplo. Supongamos que un colombiano vivía en el exterior, consiguió trabajo, abrió una cuenta bancaria en ese país y en esa cuenta le consignaban el salario, ¿no? Y generó un ahorro y ese ahorro lo invirtió en ese mismo país extranjero donde trabajaba y vivía. Esa operación de inversión hace parte del mercado libre de divisas y por esta razón, esta persona, este colombiano, que puede residir ya en el territorio nacional nuevamente, no va a tener que registrar esta operación ante el Banco de la República ni cumplir con obligación cambiaria alguna. Es importante también que analicemos los tipos de inversiones internacionales que existen. Está, por ejemplo, la inversión de capital del exterior en Colombia. Esta puede ser en directa o en activos en Colombia y puede ser de portafolios. Cuando es directa, puede ser en dinero, es decir, ingresan las divisas para constituir una sociedad comercial o una sucursal de una empresa del exterior o para comprar acciones o participaciones en una sociedad colombiana. En especie, también puede ser en especie tangible, como por ejemplo ingresar maquinaria en importación, maquinaria y equipos, o intangible, que puede ser que están los servicios también que hacen parte de una inversión y son los intangibles. También tenemos en las inversiones directas la inversión en el sector de hidrocarburos y minería del exterior. Esta operación se considera una operación especial, una inversión especial que hace un no residente en Colombia. También tenemos las inversiones colombianas en el exterior. Estas también pueden ser directas o de portafolios y las directas y en activos en el exterior pueden ser en dinero, en especie, tangibles o intangibles. Otro aspecto que debemos tener en cuenta, las obligaciones generales derivadas de las inversiones internacionales. Salvo cuando un residente en Colombia va a realizar una inversión en el exterior con divisas del mercado libre, salvo ese caso, las demás inversiones pertenecen al mercado regulado de divisas y deben cumplir con unas obligaciones cambiarias. ¿Cuáles son estas? La obligación, por ejemplo, de informar a las autoridades de control, Superintendencia de Sociedades, DIAN y Banco de la República sobre la inversión.
En el caso en las que se canalizan divisas, ya sea a través del mercado cambiario, cuenta de compensación y se presenta la declaración de cambio para inversiones internacionales, en ese momento el Banco de la República automáticamente informa de esta situación a la Superintendencia de Sociedades y a la DIAN. Así que no debemos nosotros, no tenemos que reportar esta operación directamente a las autoridades de control, sino que el mismo Banco de la República lo hace. Otro aspecto importante, siempre debemos, el Banco de la República siempre debe tener información veraz y exacta de la inversión internacional. Entonces, y todos los datos que tiene debe reflejar la realidad de la operación. Entonces, cuando hay modificaciones, ya sea por fusiones, escisiones, porque se cambió de titular, por alguna razón, una modificación en la inversión, entonces esta situación se la debemos informar al Banco de la República, es obligación, como con el formato que dispuesto por el Banco de la República para esto. Canalización cuando la inversión es en dinero, importante, hay que canalizar las divisas a través ya sea de los intermediarios del mercado cambiario o cuenta de compensación y en ese mismo momento se hace el registro de la inversión automáticamente ante el Banco de la República. Representación del inversionista. Ustedes ya saben que cuando un no residente hace una inversión en el territorio nacional, entonces ese no residente debe cumplir con la obligación de ser representado, de tener un apoderado en Colombia que le ayude a realizar todas las operaciones y a cumplir con todas las obligaciones cambiarias. Y el registro de la inversión ante el Banco de la República, cuando es en dinero, se registra automáticamente con la canalización y con la presentación de la declaración de cambios para inversiones internacionales. Cuando es en especie, sí se debe registrar en el formulario dispuesto por el Banco de la República para este fin.